Bendito Padre, gracias por ese tiempo que vamos a abrir tu palabra y te ruego bendición especial para mí, para poder explicarle estas cosas. Y Señor, también te ruego que mis hermanos puedan comprenderlas bien, Señor, porque esto será o llega a ser base para nuestro cristianismo, Señor. Te pido que obres en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, esto que vamos a ver hoy es un poco complicado. Así que mientras predico, estén orando por mí para que pueda explicarlo lo mejor posible. Bien. Quiero comenzar con una pregunta. Y creo que es una pregunta que todos como cristianos nos hemos hecho. ¿El cristiano tiene que cumplir la ley de Dios? ¿Sí o no? A ver, ¿quién dice que sí? ¿Quién dice que no? A ver, los que dicen que sí, levanten la mano. Y los que dicen que no, levanten la mano. Oh, pues hay algunos, ¿no? ¿Quién tiene la razón? Yo levanté sí y no. Por cualquiera de las dos. Pero hay uno que tiene razón, digo, porque si sí o si no, no hay otra. Con nuestras obras y nuestro cumplimiento de la ley, pero tenemos que obedecerlas. Entonces voy a ser un poquito más específico. Dice Pablo que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es en Romanos 6. Entonces, ¿el cristiano que está bajo la gracia tiene que cumplir la ley de Dios? A ver, ¿cambió en algo? Digan, los que sí, levanten la mano. ¿Sí? Y los que dicen que no, levanten la mano. Entonces, ya cambió un poquito. A ver, ¿entonces quién tiene la razón? No. Porque por la gracia estoy salvo. ¿Qué quiere decir? Que ya no tengo que obedecer la ley de Dios. Es lo que estoy preguntando. Como cristianos, ¿tenemos que obedecer la ley de Dios? Ya salvados. Como cristianos, ¿tenemos que obedecer la ley de Dios? Ok. Entonces, a ver, ¿quién dice que no? Pues, ¿tan rápido? Obedecer, pues es lo mismo. De alguna manera es lo mismo. ¿Es capciosa? ¿Por qué? ¿No es fácil? A ver. Ok. Ya entramos un poquito más profundo. ¿El cristiano tiene que obedecer los 10 mandamientos? Ok. ¿Me escucho bien allá afuera? ¿Sí? ¿Sí? Me voy a pegar más el micrófono para que se escuche mejor. ¿Sale? El cristiano, entonces, ¿tiene que obedecer los 10 mandamientos? A ver, ¿quién dice que no? Pues. Es una pregunta sencilla. No es cierto, no es sencilla. Ok, a ver allá afuera. Vamos, se está deshaciendo, mamá. ¿Cuál es el primero? Fácil. Muy bien. Hay un versículo que dice, en Mateo, dice, cuando habla de los dos más grandes mandamientos, dice, de estos depende toda la ley y los profetas, ¿no? Increíble. Mau. ¿Cómo no va a cumplir eso? O sea, ¿cómo no va a cumplir lo que dice ahí? Dice, amarás también a tu prójimo como a ti mismo, y todos los mandamientos se resumen en eso. En amar al prójimo, pues no le vas a robar, o sea, no vas a adulterar. Excelente. Entonces, se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir por la voluntad de Dios. Muy bien. Buena respuesta la de todos.
Y es bueno entrar a este tema porque sí, o sea, así como lo vimos, de repente sí, de repente no, así hay mucha confusión hoy. Hay cristianos que no dicen no, ya Cristo la cumplió por mí, ¿no? Entonces, o sí, y entonces se van hasta los extremos de yo no como cerdo, ¿no? Porque la Biblia lo dice, o yo no me tatúo, porque la Biblia lo dice, ¿no? Entonces tenemos que comprender todo ese tipo de cosas para saber realmente como cristianos qué relación tenemos con la ley de Dios, ¿no? Bien, entonces hoy vamos a entrar a esta segunda sección del Sermón del Monte. La primera sección se trata de definir mi carácter, de definir el carácter del cristiano y cómo ese carácter es influencia para la sociedad donde me rodeo. Ya lo vimos, las bienaventuranzas, la sal y la luz, ¿no? La segunda sección, que de hecho es la más amplia, habla o más bien define o distingue al cristiano en su relación con Dios. Y esta sección grande que va desde aquí, desde el versículo 17, de 5:17 hasta el final del capítulo 6, consta de 3 partes. La primera es la que vamos a ver ahorita, cuál es nuestra relación con la ley de Dios. Entonces, creo que responder esta pregunta y tener una idea clara de mi relación con la ley de Dios va a ser fundamental para interpretar lo que continúa en todo el Sermón del Monte. Y entonces entender cómo yo, cristiano, me relaciono con la ley de Dios. Y creo que es fundamental hoy en día, porque hoy en día, así como lo vimos ahorita, hay mucha confusión en, bueno, si la tengo que obedecer o no la tengo que obedecer. Entonces espero que este mensaje y el que sigue ayuden a entender esta relación. Bueno, entonces lo que vamos a leer ahorita, vamos a ir a Mateo 5, por favor, Mateo 5:17. Mateo 5:17 y vamos a leer hasta el 20. Voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas ahora, del 17 al 20. Dice, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde ni de la ley, hasta que toda se cumpla. Cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera a la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces vamos a dividir este pasaje en dos. Vamos a ver primero vamos a ver esta declaración de Jesús acerca de lo que vino y lo que no vino a hacer en cuanto a la ley de Dios. Y en segundo lugar vamos a ver cómo esto tiene que ver conmigo como cristiano y cómo me relaciono yo con la ley de Dios. Entonces, de verdad voy a intentar explicar lo mejor que pueda. Al final, si tienen alguna duda, espero tener espacio para responderlas, ¿sí? Es un tema muy amplio, un poco complejo, así que cualquier duda la van anotando y al final lo hacemos, ¿no? Esa es la primera parte. La segunda parte, que va a ser la siguiente semana, entonces vamos a ver cómo se relaciona eso con nosotros y la ley de nosotros, la ley de Dios con nosotros, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar con lo primero. La declaración de Jesús. Dice, de nuevo, versículo 17. No piensen que he venido a poner fin a la ley o a los profetas. En Reina Valera dice abrogar. En la Reina Valera dice abrogar. Abrogar. Poner fin. No piensen que he venido a poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que toda esta se cumpla. Para empezar,
para poner un fundamento, necesitamos entender cuál es, creo que lo más importante entender aquí es qué se refiere la ley o los profetas. Porque dice, no he venido a abrogarlo, no he venido a ponerle fin, sino a cumplir, ¿qué? La ley y los profetas. ¿Se entiende qué es la ley y los profetas cuando Jesús dice aquí? La ley de Moisés, ¿bien? El Pentateuco, ajá. ¿Y los profetas? Pues desde no me acuerdo qué fue. Ok. A partir de la ley, los profetas La ley o los profetas es un título. Es un título que se le da al Antiguo Testamento. O sea, los judíos cuando se referían a los escritos, que no le llamaban Biblia, le llamaban los escritos, le llamaban la ley y los profetas, los escritos, se referían a toda la revelación en el Antiguo Testamento. Desde aquellos tiempos, desde los tiempos de Jesús, ya tenían conformado el Antiguo Testamento. ¿Ok? Y tenían 3 divisiones. Hasta la fecha tienen esas 3 divisiones. Esas divisiones son la ley, los profetas y los escritos. La ley, sí, son los 5 primeros libros que tenemos aquí. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ok. Los profetas son todos los profetas que tenemos en el Antiguo Testamento, de Isaías a Malaquías. Y los escritos son todos los demás libros. ¿Sí? Ahí se encuentra Esther, Ruth, se encuentra los históricos, los salmos, los proverbios, todo está ahí. Y lo encabezaba, esa sección, esa tercera sección que se le denominaba los escritos, los encabezaba los salmos, empezaba con los salmos, ¿no? Podemos ver esta división, de hecho, en Lucas 24. Vamos a Lucas 24, por favor. Lucas 24 y vamos a leer el versículo 44. Lucas 24, 44. ¿Ya lo tienen ahí? Puedo hacer, no, marco. Gracias, Reina. Después Jesús les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes. Estamos en él, ya está resucitado Jesucristo y le está diciendo algo a unos discípulos, ¿no? Esto es lo que yo les decía cuando estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito. ¿En dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahí están las 3 divisiones. Ahí están las 3 divisiones. No quiere decir que solo en los salmos está escrito, sino que los salmos que encabeza este grupo de escritos era una referencia a todos los libros de los escritos, ¿no? Pero más común todavía era que se le nombrara la ley y los profetas. Ahí mismo en Lucas 24, vamos al versículo 26. Versículo 26 dice: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés, ¿qué quiere decir? Desde la ley, y continuando por los profetas, les explicó lo referente a él. ¿En dónde? En las escrituras, o en todas las escrituras, dice otras versiones. O sea que todas sus escrituras en este tiempo eran la ley y los profetas y los salmos, y también se le puede decir la ley y los profetas a todo el Antiguo Testamento. O por ejemplo, esto no lo busquen, se lo leo. En Mateo 22, 36 dice: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? O sea, del Antiguo Testamento o de los escritos, ¿no? Y él contestó: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. O sea, es un título que se le da a todo el Antiguo Testamento. Bien, con esto en mente, ¿qué es lo que quiere decir Jesús cuando dice: no piensen que he venido a abrogar o a poner fin?
a la ley y a los profetas. ¿Qué quiere decir? No he venido a poner fin a qué. Al todo lo escrito en el Antiguo Testamento. Básicamente es lo que quiere decir. Y da una razón. ¿Cuál es esa razón? Vamos de regreso a capítulo 5, por favor. Capítulo 5, versículo 17. Mateo 5, 17 y 18. Mateo 5, 17 y 18. Bueno, dice esto de que no piensen que he venido a poner fin a los profetas, pero vine a cumplir, y da una razón. ¿Cuál es la razón? Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá, Reina Valera, ¿qué dice? Ni una jota, ni una tilde, hasta que toda se cumpla. Entonces, Jesús no vino a poner fin a la ley por una razón. La palabra de Dios no tiene fin. No tiene, o sea, es eterna. Va a permanecer. Dice, ni una jota ni una tilde. ¿A qué se referirá una jota y una tilde? Ok, la jota, pensamos en nuestra jota, ¿verdad? Pero ellos no conocían esa jota porque la jota, ¿cuándo se inventó la jota? Que nosotros usamos. Pues ya en estos tiempos, ¿no? Cuando se inventó, ha ido evolucionando a convertirse en lo que nosotros leemos como jota. La jota no se refiere a eso. La palabra realmente es iota, y es una letra hebrea de las más pequeñas, que era como una comilla. ¿Sí? Esa es la letra. Sí, está bien. Y la tilde también era como, imagínense, visualicen la P mayúscula y la R mayúscula. ¿Cuál es la diferencia? Eso era más o menos, por así decirlo, esa partecita que solo diferencia una letra de otra. O sea, de la P a la R hay una gran diferencia en pronunciación, pero en la escritura no hay una gran diferencia. Hay una pequeñita partecita que le sale a la R que la diferencia de la P. Esa pequeña rayita es más o menos a lo que se refiere una tilde. Cosas pequeñas. Entonces dice, porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra ni el trazo más pequeño de la ley, hasta que toda se cumpla. Bien. Entonces ya explicamos qué significa eso, cosas pequeñas, ¿no? O sea, no vine dice Jesús, no vine para poner fin ni siquiera a las cosas más pequeñas de la ley, ni siquiera a las cosas más pequeñas. Y lo segundo que dice es que hasta que pasen el cielo y la tierra, o hasta que todo se cumpla. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que la ley va a estar aquí hasta que Él venga. Y por eso no vino, o sea, era incoherente. Él no iba a hacer eso porque la ley es permanente. La ley de Dios es permanente. Bien, dice Isaías 48, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Coinciden, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué Jesús vendría a poner fin a la ley? ¿No? Ni en el más mínimo detalle la ley puede ser abolida. No, nada. ¿Siguen conmigo? ¿Sí? ¿Todavía me doy a entender? Bien. Esto tiene algunas implicaciones, ¿ok? El que Jesús no haya venido a abrogar la ley, ni los más mínimos detalles, tiene algunas implicaciones. Se me vienen algunas a la mente. La primera es la trascendencia de la palabra de Dios. ¿De qué otro libro se habla así? ¿De qué otro libro escrito en el mundo se habla así? De ni uno solo. No, ellos no hablan así de su libro. No.
En su libro no se habla así de su mismo libro. Jesús puso muy por encima de todo la palabra de Dios. Las ideologías, las modas de pensamiento, las filosofías, las religiones, todo eso cambia o va cambiando de acuerdo a la época y a los tiempos, ¿sí o no? ¿Alguien piensa igual? Nosotros pensamos igual que hace 200, que las personas de hace 200 años. ¿Y las de hace 200 años pensaban igual que las de hace 500 años? ¿Creían igual las personas de la misma manera hoy y las de hace 3000 años? ¿No? 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 En general, ¿no? Todo va cambiando. No hay nada permanente realmente. Nada. ¿O sí? ¿Hay algo que no se desgaste? ¿Hay algo que no cambie? No. Pero sí, la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una roca. Miren, todo eso que mencioné es como un río que va cambiando conforme pasa el tiempo. Todo lo que, o sea, el conocimiento, la información, las ideologías, las creencias, la filosofía, todo está en un río que va evolucionando o va cambiando, ¿no? La palabra de Dios no entra en ese río. La palabra de Dios es una roca que sale de ese río. Y esa roca no se mueve, pero para nada. Quiero que le veas como lo que es. Todo en este mundo cambia, pero la palabra de Dios es la misma. No pasa de moda. Desde que se escribió, sigue estando vigente. Por ejemplo, Génesis se escribió aproximadamente en el año 1400, ¿no? Y lo que dice Génesis, por ejemplo, de 1400 antes de Cristo, Moisés lo escribió, ¿sí? ¿Cuántos años tendría ese escrito a la fecha? 3500 años, más o menos. Y lo que dice en Génesis, por ejemplo, vamos a Génesis 6:5. ¿Quién se lo sabe? ¿Alguien se lo sabe? Génesis 6:5. ¿Qué dice Génesis 6:5? Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Eso ha cambiado? Es lo mismo. O sea, eso escribió en el 6º capítulo de Génesis. Y es precisamente lo de hoy. Ese es solo un ejemplo, ¿verdad? Entonces, Jesús puso muy por encima de toda la palabra de Dios, incluso más trascendente que la existencia de la tierra y el universo. Dice: no se perderá ni la letra más pequeña hasta que el cielo y la tierra pasen. ¿Qué es el cielo y la tierra? El planeta Tierra y el universo. Dice: primero se acaba eso que la ley. Mira, ¿quién tiene Biblias en sus manos? ¿No? Tienes en tus manos un objeto fuera de este mundo. Literalmente, literalmente. Tienes en tus manos un objeto fuera de este mundo, fuera del tiempo. Un objeto tan diferente que si todo cambia, eso no cambia. La palabra de Dios aquí en la tierra es lo único que no cambia. Todo lo demás va a cambiar. Mientras estás hojeando las hojas de la Biblia, microscópicamente tus dedos se van desgastando. ¿Sí o no? Sí. E incluso el papel se va a ir desgastando. Pero las palabras contenidas aquí son eternas, son permanentes. Esas no se desgastan ni un solo micrómetro. Nada.
nada. Otra implicación, creo yo, de que Jesús dijo que no vino a poner fin porque la ley es permanente, es la autenticidad de la palabra de Dios. Jesús, fíjense bien esto, Jesús, el que vino del Padre, el que ha estado desde la eternidad y que cuando murió y resucitó, él mismo, porque él mismo lo había dicho, ese hombre divino está poniendo su sello de autoridad sobre este libro. Cuando dice, nada, hasta que el pase en el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde, hasta que todo se cumpla. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Les está diciendo, este libro, sello de aprobación, es verdad. De hecho, hasta que todo se cumpla. O sea, ¿qué significa? Que no hay libro o escritos más importantes o trascendentes que este que tenemos en nuestras manos. Una tercera implicación, y creo que va a ser uno de los más grandes propósitos de por qué Jesús dice esto, es la obediencia eterna que la criatura le debe a la ley de Dios. Otra vez, la obediencia eterna que la criatura le debe a la ley de Dios. Jesús dijo, no piensen que he venido para poner fin a la ley y a los profetas. ¿Qué significa eso? Sigue vigente. No pienses que he venido a poner fin. No pienses eso. O sea, sigue vigente. ¿Y qué significa que una ley está vigente? Que tienes que obedecer. Tienes que obedecer. Obediencia a esa ley. Bien, ahora este tipo de afirmaciones, la verdad, necesitan una aclaración para no entrar en confusión, porque después vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a querer obedecer todo, ¿no? O vamos a decir, ay, no inventes, tampoco tengo que obedecer esto. O para no entrar a una herejía. Necesitamos esta es la aclaración. Necesitamos entender qué es lo que como cristianos de este lado del nuevo pacto tenemos que obedecer de la ley. La ley es muy amplia, ¿ok? Y vamos a ver la amplitud de esa ley en los siguientes versículos. Acompáñenme a Deuteronomio, por favor, 21. Deuteronomio 21. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Está Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y vamos a buscar el capítulo 21 y vamos a ir al versículo 18. (21:18) ¿Ya lo tienen ahí todos? Dice, a ver, papás, escuchen bien. ¿Quiénes son papás? Ok, escuchen bien este pasaje. Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre, y aunque lo castiguen, aún así ni aún así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y le llevarán fuera a los ancianos de la ciudad, a la puerta de la ciudad natal, y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro, terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. ¿Hay algún hijo rebelde por aquí? Sí. Y todos apuntan a Marcos. Bien, esta es una ley, ¿ok? Esta es una ley. Me han traicionado, Esta es una ley, ¿vamos a obedecerla? ¿Vamos a llevarlos al gobierno, a los gobernantes de la ciudad y para que ellos la apedreen? ¿Por qué no? Si es la ley. Vamos a ver eso. O por ejemplo, miren, ya estamos cerquita, vamos a Levítico 4:27. Levítico 4:27. Levítico 4:27.
¿Ya estamos ahí? Levítico 4:27 dice, si es alguien del pueblo el que peca inadvertidamente, haciendo cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se haga, y se hace así culpable, y se le hace saber el pecado que ha cometido, o sea, si alguien peca sin querer y no se dio cuenta, y alguien le dice, oye, es que pecaste, ¿qué tiene que hacer esta persona? Traerá como su ofrenda una cabra sin defecto por el pecado que ha cometido. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la degollará en el lugar del holocausto. Entonces el sacerdote tomará con su dedo la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará todo el resto de la sangre al pie del altar. Luego quitará toda la grasa de la manera que se quitó la grasa del sacrificio de las ofrendas de la paz, y el sacerdote lo quemará sobre el altar como aroma agradable para el Señor. Así el sacerdote hará expiación por él y será perdonado. Bien, entonces cada que nosotros pecamos sin querer y alguien nos dice, oye, pecaste, hay que hacer esto porque dice la ley que lo hagamos, ¿no? Miren, hermanos, hay un total de mandamientos en la ley y los profetas, ¿ok? Hay un total de 613 mandamientos. Muy específicos todos, muy específicos. Entonces, ¿cuál de todos como cristianos debemos obedecer? ¿Hay que hacer eso? ¿Hay que llevar a tu hijo y apedrearlo? Le duda. Ok. Pero Jesús dijo, yo no he venido a poner fin a la ley y a los profetas. Sí, pero dijo, eso no se abolió. Ese es el gran problema de este pasaje. Y por eso es complicado. Aquí es donde entra lo segundo que Jesús dijo acerca de su relación con la ley de Dios. Vamos a regresar a Mateo 5:17. Dice, no piensen que he venido a poner fin a la ley o a los profetas. O sea, no lo desechen, ¿sí? No he venido a abrogar ni a abolir la ley o a dejarla en desuso, que eso significa abrogar la ley o abolir. Pero dice, no he venido a poner fin, sino a cumplir. Ahora, Jesús vino a cumplir la ley. ¿Qué significa eso? En cuanto a esto, en cuanto a la ley, primero hay que definir esta cuestión de la ley, porque si hay 613 leyes que dices, ¿a poco todas necesito cumplirlas? Bueno, yo creo que antes se tenía que pagar con sangre los pecados. Sí, vamos a explicar todo eso ahorita. El muerto, la persona. Sí. Ok, vamos a ver con claridad todo esto. En cuanto a la ley, los teólogos están de acuerdo en que hay tres categorías. Hay leyes ceremoniales, ¿sí? Leyes civiles y leyes morales. Tres categorías: ley ceremonial, ley civil y ley moral. La ley ceremonial básicamente se enfoca en cómo le hacemos, o cómo le hacían ellos, más bien, cómo le hacían los judíos para estar puros ante el Señor. ¿Sí? Hermanos, el pecado no se paga con obras buenas, ¿ok? A veces pensamos, ya pequé, deja algo bueno. No se paga así el pecado. El pecado requiere sangre, ¿ok? Porque la paga del pecado es la muerte. Lo que ofrece el pecado es solo morir, o sea, sangre. Entonces las leyes ceremoniales se enfocaban en cómo, después de pecar, me purifico otra vez para estar bien con Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, los sacrificios, los métodos que usaban el tabernáculo y todos los objetos sagrados entran dentro de esta ley ceremonial. Un ejemplo de esto es como la ley que vimos ahorita de si pecamos hay que sacrificar una cabra, ¿sí?
La ley civil se enfoca básicamente en crear o gobernar un pueblo étnico mediante normas de convivencia y un estilo de vida que se diferenciara o que hiciera la diferencia de todas las demás naciones. ¿Sí? Por ejemplo, y ejemplos de leyes así es, por ejemplo, el hijo rebelde. ¿Qué otras naciones hacen eso? ¿Qué hacían eso más bien? En su tiempo, ninguna. O por ejemplo, no te cortarás las sienes de la patilla. No te cortarás el pelo de las sienes o de la patilla. Esa era una ley del Antiguo Testamento. O no te cortarás la barba. Y se han visto a los rabinos, ¿no? La foto de los rabinos. Es eso, están queriendo cumplir esa ley. Y entonces, o por ejemplo, no comas cerdo, le dicen los judíos. Era una ley judía, no comas cerdo. Y el punto es, ¿por qué? Porque ese tipo de reglas te hacen diferente a las demás naciones que hacen lo que quieren. ¿Sí? La circuncisión es entre ceremonial y civil. Sí, en bastantes mandamientos no hay una distinción clara de si es civil o ceremonial. Bueno, y por ejemplo, la ley moral se enfoca básicamente en la rectitud, el estilo de vida en cuanto al carácter, y tiene que ver con el corazón. Comprende reglamentos sobre la justicia, sobre el respeto, sobre la conducta sexual, etcétera. Y dentro de esta categoría están los 10 mandamientos que conocemos. Entonces, estamos en que Jesús vino a cumplir la ley y lo hizo básicamente en 2 aspectos. Bueno, entonces la aclaración es esa: hay 3 tipos de leyes. Entonces vamos a ver cómo es que Jesucristo las cumple las 3. ¿Bien? Primero, Él obedeció. Cuando dice yo vine a cumplir la ley, quiere decir que Jesús obedeció, en primer lugar, perfectamente. En primer lugar, lo primero que tenemos que decir es que Jesús obedeció perfectamente y sin fallar toda la ley, sin falla. Todo aspecto de la ley, todo, hasta los mandamientos más pequeños. Nunca falló y nunca pecó en nada. Durante esos 33 años que Él vivió en este mundo y no pecó ni una sola vez, ni una sola. Su niñez, su juventud y su adultez las vivió sin ni una sola falla, ni una sola. Él cumplió todo lo referente a la ley ceremonial, a la ley civil y a la ley moral. Eso es en primer lugar, Él obedeció todo. En segundo lugar, o en segundo aspecto, el que dice que Jesús vino a cumplir la ley, se refiere a que Él también es el cumplimiento de todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. ¿A qué me refiero con que Él es el cumplimiento? Ya lo decían por acá, ¿no? Jesús les reprocha a los judíos en Juan 5, dice: ustedes examinan las escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Dice, pero ellas son las que hablan de mí, todas ellas, las escrituras. O por ejemplo, ya lo leímos ahorita, ¿no? En Lucas 24 dice: entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrar en su gloria? Refiriéndose a la crucifixión, ¿no? Y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las escrituras. Entonces todo el Antiguo Testamento realmente hace referencia a Jesús. Ese es el punto, el otro aspecto en el cual Jesús vino a cumplir la ley. Él es el cumplimiento de todo lo que se estaba escribiendo en el Antiguo Testamento. Todo apunta a Él. Y hermanos, este tema, la verdad, es demasiado amplio, muy amplio. Miren, se escribieron aproximadamente Jesús cumplió aproximadamente 300 profecías
Algunos dicen que muchas más, pero conservadoramente se dice que más de 300, ¿no? Imagínense, sí, y sí podemos estudiar todas las profecías que él cumplió, pero voy a dar solo una. Dice Isaías 53, versículo 4. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. ¿A quién se refiere? Todos sabemos que se refiere a Jesús porque es lo que pasó en la cruz. Isaías escribió muchos años antes de Jesús. Más de, a lo mejor 600, 800, 700 antes de que Cristo viniera. Entonces, esa es una profecía y cumplió más de 300. No vamos a entrar en eso. Pero durante todo el Antiguo Testamento se fue profetizando acerca de Cristo y lo que Cristo vino a hacer fue a cumplirlo. Pero también vino a cumplir figuras. ¿A qué me refiero con figuras? Esta es una figura. Acompáñenme, por favor, a Éxodo. Éxodo es el segundo libro. Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Versículo 3. Éxodo 12, 3. A lo mejor esta historia les suena conocida. Dice, hablen a toda la congregación de Israel y digan, el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma. Dividirán ustedes el cordero. El cordero será un macho sin defecto de 1 año. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Esta figura, ¿a qué apunta? A Jesús, al sacrificio de Cristo otra vez. Es una figura que Jesucristo al final de cuentas cumple. Miren, las profecías que leemos en el Antiguo Testamento no solo son profecías de palabras, son profecías de figuras también, figuras que apuntan a Jesucristo. Todo el tabernáculo y todo lo que hay dentro del tabernáculo y del templo, todo apunta a Jesús y lo que hizo en la cruz. Todo. Entonces dice Juan el Bautista que Jesús es el Cordero que vino a quitar el pecado del mundo, y es en este punto, o sea, Él vino para quitar el pecado. Cuando creemos en Él, de cierta manera, espiritualmente, su sangre está en nuestra puerta, ¿no? Y entonces el ángel de la destrucción pasa encima de nosotros y no nos hace nada, gracias a eso. Bien, entonces, cuando Jesucristo viene para hacer el sacrificio perfecto, todo lo que apunta a Él simplemente cumplió el propósito. ¿Cuál era el propósito? De todo lo que apuntaba a Él, de todas las profecías, de todo lo ceremonial, apuntarlo a Él. Pum. Y cuando Él llegó, entonces ya no tiene ninguna función. Ya no tiene ninguna función. Voy a leer un pedazo grande de Hebreos. Acompáñenme allá, por favor. Hebreos 10. Vamos a leer a partir del versículo 1. Hebreos 10, versículo 1. Me dicen cuando estén ahí, por favor. Hebreos 10, 1. Sí. Hebreos 10, 1. ¿Ya están ahí? Dice, pues ya que la ley, y fíjense bien lo que está hablando, estamos hablando de la ley.
pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, ¿qué significa eso? Exactamente. La ley en este aspecto era una sombra, una figura de algo real. Hebreos 10:1. Entonces dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecían continuamente años tras años, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían más conciencia de pecado, pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año, porque es imposible, fíjense bien, aunque era ley, es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite el pecado. Era una figura que apuntaba a Cristo. Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, aquí estoy, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho anteriormente, sacrificios, ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido, en los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Entonces sigue diciendo, Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por el pecado para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que todos sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. ¿Qué quiere decir todo esto? Que Jesucristo cumplió, o fue el cumplimiento de toda la ley ceremonial. ¡Pum! Por esa razón ya no sacrificamos corderos para mi pecado, porque Jesucristo realmente es el cumplimiento. Todo eso apuntaba hacia Él, ¿no? Bueno, entonces Él cumplió la ley ceremonial. ¿Qué pasa con la ley civil? O sea, ¿estamos pecando si nos rasuramos? ¿O estamos pecando si comemos puerco? Para solucionar esto, necesitamos entender cuál es el propósito de la ley civil, ¿no? O por ejemplo, no quiero entrar en polémicas, pero enseguida de donde dice no te puedes rasurar la barba ni las sienes, enseguida dice tampoco te imprimas cosas en el es el versículo que sigue, tampoco te imprimas cosas en la piel, ¿no? O sea, tatuajes. Y esta cuestión de los tatuajes está ahorita, ¿sí me puedo tatuar o no me puedo tatuar? A los cristianos. No más que no se entiende el punto, no se entiende el punto. Y entonces los cristianos conservadores quieren ir a Levítico y sacar una ley civil para meterla en el cristianismo, ¿no? ¿Cuál es el propósito de ese tipo de leyes? Estas leyes se dieron para un Israel geográfico y étnico. Era un pueblo ahí, teocrático, Dios es el gobernador directo, ¿no? Bueno, o mediático mediante un rey, ¿no? Y el propósito es que cumpliendo todas estas leyes civiles, visualmente la gente de las naciones alrededor supieran que era un pueblo especial. ¿Sí? O sea, imagínense ver las naciones alrededor en los años 1500 antes de Cristo, ¿no? 1200 antes de Cristo. Todos se vestían como que querían, todos hacían lo que querían. Mira, hay una ley que ni siquiera podías mezclar dos tipos de hilo. Dices, ¿qué? Entonces, era una ley, de verdad. Entonces, era un tipo de vida visible que decían, estos son los judíos. Todos estos son judíos, ¿no? ¿Para qué? Para decir, este es un pueblo apartado. Ese es el propósito de la ley civil.
Bien, pero cuando Jesús murió, no solo murió por Israel, ¿verdad? Sino por todo el mundo, para que gente de todas las naciones viniera a Él. Y por ejemplo, vemos en Apocalipsis, quiero que me acompañen ahí, por favor. Apocalipsis, capítulo 7. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Apocalipsis, capítulo 7. ¿Ya estamos ahí? Dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Entonces aquí hay una gran multitud que nadie puede contar. Pero esa multitud está conformada por gente de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. ¿Qué quiere decir eso? De todo, da igual de donde sea, da igual. Versículo 13. Uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y le respondí, Señor mío, usted lo sabe. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han venido y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo, de solo salvar a Israel, bueno, de hecho Israel lo rechazó, entonces Jesucristo lo que hace es abrir la salvación para todo mundo. Y cuando dice que han emblanquecido sus vestidos, se refiere al pecado, ¿no? O sea, nosotros, gente de todo el mundo, somos mexicanos, ¿no? Gente, bueno, y ecuatorianos. Entonces, gente de todo el mundo, podemos ir a Cristo y Él nos lava del pecado, sin distinción de etnias ni de naciones, ¿no? Bien. Entonces, cuando Cristo abre la puerta a todas las etnias y todas las naciones, estas leyes dejaron de ser funcionales, porque cada nación ciertamente tiene sus propias costumbres. Bien. No solo eso, sino que Jesús de hecho da por sentado que estas leyes ya no se toman en cuenta para este nuevo pueblo mezclado de todas las naciones. Fíjense bien lo que dice. Vamos a Marcos, por favor. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. ¿Ya estamos ahí? Vamos a leer versículo 18 y 19. Dice, también ustedes son tan faltos de entendimiento, le dice Jesús. ¿No comprenden que todo lo que de afuera entra al hombre no puede contaminar? Esto hablando de que si come con las manos lavadas o sucias, porque no era cuestión de higiene, era cuestión de santidad, ¿no? O aquí puede incluir también comer cerdo, ¿no? ¿No comprenden que todo lo que de afuera entra al hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina. Y dice, Jesús declaró así, limpios todos los alimentos. ¿Qué quiere decir Jesús aquí? Puedo comer cerdo. Ceremonialmente ya no, o incluso civilmente, ya no me aparta del pueblo de Dios como pecador si como cerdo. Ya no. O sea, ya no importa para mi santidad si como cerdo o no, o si me rasuro la barba y las sienes, ¿sí? Ya no importa para mi santidad. Jesús llevó todo este asunto a niveles de corazón, ¿bien? Entonces, tampoco las leyes civiles las tenemos que cumplir los cristianos. Ni las leyes ceremoniales porque las cumplió Cristo, ni las leyes civiles porque somos un pueblo que Cristo abrió a todas las naciones y todas las etnias. Y llevó todo eso al corazón.
Porque no entienden esto. No entienden esto. No entienden el cumplimiento de Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? No lo entienden. Ese es el punto. O sea que hay factores que confunden a su criterio en vez de... Hay pastores que están confundidos. No solo pastores y cristianos. Hay cristianos que están confundidos. ¿Sí? Sí. Ya solo resta la ley moral. Hay que obedecer dentro de la ley moral. Creo que lo más representativo de la ley moral, de hecho, son los 10 mandamientos, ¿no? Hay que obedecer o no los 10 mandamientos. O los dos más grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Jesucristo no los cumplió por nosotros? La respuesta es que sí. Jesús los cumplió por nosotros. Pero pregunta, ¿por qué Jesús tenía que cumplir por nosotros estos mandamientos? A veces la gente dice algo así como, oye, pero si yo soy bueno, ¿no? Le preguntas a la gente, oye, ¿a dónde vas a ir? Pues yo creo que al cielo, no soy tan malo, ¿no? O hago cosas buenas, no es que yo siempre hago cosas buenas, intento ayudar al prójimo, intento no hacerle daño a nadie. El típico argumento de todo mundo, ¿no? Para librarse de su responsabilidad ante Dios. No, yo hago cosas buenas. La pregunta es, fíjate bien en esta pregunta. La pregunta es, ¿eres lo suficientemente bueno como para que el cielo te acepte? Dice Apocalipsis 21:27. No entrará en el cielo nada impuro o sucio. Y Pablo dice en Gálatas, esto está en Gálatas 3:10 y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pero los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo maldición de Dios. ¿Por qué? Porque las Escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Maldito el que no obedece todos y cada uno. Y dices, estoy maldito. Claro que estoy maldito. No puedo. ¿Quién puede? Nadie. Nadie puede entrar al cielo mediante la obediencia a los mandamientos. Nadie. ¿Por qué? Necesitaríamos, hermano, a lo mejor dices, no, a partir de hoy me voy a esforzar. Ponle que sí, y ponle que a partir de hoy ya no peques. Suponlo, ¿no? ¿Qué pasa con lo que pecaste de aquí hasta tus primeros años? ¿Quién los pagó? Nadie. No puedes entrar, no puedes. Necesitarías no haber pecado nunca, ni en ningún grado, ni de mente, ni de acción, ni de omisión. No puedes. Por eso, Si eres un bebé y te mueres, no tienes pecado todavía. Nacimos pecadores. Por eso, sí. No viene de la ley, pero es el reino de Dios es con los niños, ¿no? Algo así. Pero se sale del tema, pues. Cuando se refiere al reino de Dios, de que los niños son... Ajá. Hay formas de interpretar, porque hay otra, por ejemplo, hay un versículo que dice eso, pero otro versículo que dice de los que son como niños. Entonces hay que estar interpretando ahí, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, son bebés sin morir. Es un tema muy amplio, ¿sí? Nosotros creemos que Dios en su misericordia tiene una gracia especial para con ellos, ¿sí? Pero, por ejemplo, dice dejar que los niños vengan a mí, y cuando dice niño no se refiere a los niños de 12 años, ni a los de 6, ni a los de 2. Dice Marcos, los de brazo. O sea, entonces, es su gracia, la gracia de Dios, es lo que creemos nosotros. Entonces, necesitamos no haber pecado nunca, ni en ningún grado, ni de mente, ni de acción, ni de omisión, ¿no? Por eso, necesitamos que se nos cargue la vida perfecta de Jesucristo. Miren,
No sé si sepan esto. No sé si sepan esto. En la cruz hubo un intercambio. ¿Sí? Hubo un intercambio de posiciones. El pecado, dice 1 de Juan, es infracción de la ley. Entonces, todo el tiempo yo estoy violando la ley. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo estoy pecando. Todo el tiempo. Entonces, cuando yo creo en Cristo, yo cargo o se carga toda esa infracción de la ley o todo mi pecado en Él se carga. Y Él lo paga en la cruz. Pero a su vez, Él carga en mí su vida perfecta, que yo no puedo. Todo el cumplimiento perfecto de la ley lo carga en mí. Así como no es, digamos que es como que, ¿por qué pasa eso, no? Así es, así fue el plan de Dios. Él no merecía esto, yo no merezco esto, pero es la única, ese intercambio es la única forma en la que yo puedo ser salvo. La única. Cuando yo creo en Cristo, yo cargo en Él, digamos que saco de mi cuenta todos los pecados y los cargo en su cuenta. Y Él saca toda su justicia perfecta, toda su vida recta, perfecta, y las pone en mi cuenta. Esa es la razón por la que alguien pueda ser salvo, no por cumplir la ley. Por lo tanto, a los ojos de la ley de Dios, de lo que estamos hablando, el cristiano ahora es perfecto. Interesante, ¿no? Solamente por Él, porque se lo cargué a Él, mis pecados, y yo cargué y me cargó a mí su vida perfecta. Dios me ve así, como perfecto. Por eso el cristiano, cuando le preguntan, oye, digo, a veces les ha pasado, ¿no? Nosotros queremos evangelizar a alguien y le preguntamos, oye, ¿a dónde vas a ir cuando mueras? ¿No? Y ellos te dicen, oh, pues no sé, o no, al cielo o al infierno, ¿no? Y le preguntas, ¿por qué? Y ellos dicen, oh, pues que no ha sido tan malo. ¿Qué pasa cuando le preguntas eso a un cristiano? ¿A dónde vas cuando te mueras? ¿Qué pasa? El cristiano generalmente va a decir al cielo, a menos que no tengas ni idea como cristiano, pero generalmente el cristiano sabe a dónde va. Y le preguntan, ¿por qué? O dicen, no inventes, ¿a poco eres tan santo? Y el punto es, no, estás equivocado. No es que sea santo, no es que no peque. El punto es que Él me cargó, o sea, me quitó mis pecados y cargó a mi cuenta su vida perfecta. Dios me ve perfecto. No le debo nada a Dios, gracias a Cristo, ¿no? Bien. La salvación es pura gracia, aparte de la ley. Pero ya, a ver, ya porque he sido salvado, ¿no tengo que cumplir los mandamientos? No, eso demostraría que no ha sido salvado. ¿Que tengo que cumplirlos? Que no, a ver, otra vez. Ya porque soy salvado, ¿no tengo que cumplirlos? Entonces, dice Israel, si no los cumplo, eso demostraría que no he sido salvado. ¿Por qué? Ok, muy bien. Éramos esclavos del pecado, y ahora Sí. podemos derrotarlo. Ok, pero esa no sería la respuesta, sería ahora sí podemos, pero esa, ¿por qué tenemos que cumplirlos? Ese punto está en Romanos 6, no vamos a ir allá, pero solamente le voy a leer el versículo 15, dice, ¿entonces qué? Dice Pablo, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿pecaremos? ¿Qué dice Pablo? No. Inversamente, entonces ¿qué tenemos que hacer? Obedecer, es lo que está diciendo Pablo. No, tienes que obedecer. Dice un comentario, está bien que un cristiano agradezca a Dios por no estar bajo la ley sino bajo la gracia, pero si cree que por esa causa se demanda menos de él, ha leído el Sermón del Monte sin entenderlo. O sea, si creemos que por ser salvados se demanda menos de nosotros, no has entendido el punto. No has entendido.
Yo creo que el punto de lo que está diciendo Jesús es: yo no he venido a poner fin a la ley de los profetas. O sea, ya entendimos lo de la ley ceremonial, ¿no? Ya no tenemos que hacer sacrificios, ya no tenemos que hacer cosas de Levítico, como no rasurarnos o no comer cerdo o X. Pero la ley moral, yo creo que el punto de aquí es: siguen siendo mandamientos que Jesús, aunque los cumplió, siguen ahí. Y eso refleja el carácter que Jesús, que bien lo dijeron, eso refleja la vida, el carácter del cristiano y el poder del Espíritu Santo obrando. Y aquí es donde regreso al primer argumento de Cristo. Regresemos otra vez a Mateo 5, por favor. Dice: no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde, hasta que toda se cumpla. Voy a terminar con esto. Porque de hecho, todo esto que continúa es el tema del siguiente sermón. Los mandamientos de Dios siguen siendo mandamientos. Su ley sigue estando vigente, porque su palabra, dice Isaías, permanece para siempre. Jesús no abroga la ley. Por un lado la cumple, pero también la lleva a cabo, pero también la lleva donde debe estar, que de hecho es hacia el corazón. ¿Sí? Ya no hay reglas externas como ya no te rasures las sienes, ¿no? O ya no comas. Esas reglas externas, cualquiera podría hacerlo. Todo el asunto Jesús lo lleva al corazón y eleva el estándar. Fíjense bien, mientras que y eso está adelantito en Mateo, mientras los judíos y a veces nosotros pensaban que con obedecer literalmente no matarás, ya estabas cumpliendo la ley, Jesús lo lleva más allá, lo lleva al corazón y dice: ni siquiera odies, porque el que odia ya cometió asesinato. O mientras que los judíos y nosotros también pensaban que tan solo con no cometer el acto inmoral del adulterio ya estábamos obedeciendo a él: no adulterarás. Jesús dijo, Mateo 5:28, por ahí lo tienen, ¿no? Que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio. ¿En dónde? En su corazón. La ley se convirtió ahora en un asunto del corazón, que es a donde nos lleva ahora sí a los siguientes versículos. Mateo 5:19. Cualquiera pues que anule, fíjense bien lo que está diciendo, cualquiera pues que anule, o sea, que diga: no, esto ya no funciona. Cualquiera que anula uno de estos mandamientos, aún de los más pequeños, si así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que, fíjense bien esto, hermanos, les digo a ustedes, dice, que si su justicia o su rectitud no supera a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y dices, esas son palabras mayores. Superar eso, dice, ¿cómo puedes superar? Su obediencia era muy buena. Y la respuesta es con otro nivel de obediencia, no externo. Es una obediencia del corazón y eso lo vamos a ver la siguiente semana. Entonces, como conclusión, la ley de Dios, el Antiguo Testamento, sigue vigente, pero en un sentido, ¿sí? No en todos los sentidos, en un sentido. Si podemos distinguir entre la ley ceremonial, la ley civil, la ley dietética y la ley moral, todas, excepto la moral, Cristo las cumplió. Bueno, la moral también Cristo la cumplió, pero hay un aspecto ahí diferente y lo vamos a ver la siguiente semana. Y ya no debemos continuar cumpliéndola. Ya no debemos rechazar el cerdo, por así decirlo, para mantenernos santos. Eso nadie lo hace ya, ni un cristiano no lo hace. En cuanto a la ley moral, ese es el camino por el cual el cristiano debe andar.
Ok, ahora, en cierto sentido, todo el Antiguo Testamento sigue vigente en el sentido de que, como dice Pablo a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y lo que Pablo tiene en mente cuando dice toda la Escritura, ¿qué tiene en mente? El Antiguo Testamento. Porque hasta la fecha no había Nuevo Testamento. Entonces, toda sigue vigente en el sentido de que, también como dice Pablo en Romanos 15, dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, entiéndase Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, cuando leamos el Antiguo Testamento, y hermanos, lo debemos leer también. Debemos entender que el tema principal es Cristo. Debemos leerlo con el propósito de poder notar a Cristo y su evangelio por todos lados, que sí está en todos lados. Ese es el propósito, no es como leo cómo se comportaban los judíos y así me tengo que comportar. No, así no. No es el punto. El punto es cómo es que Cristo está allá, porque todo el Antiguo Testamento habla de Cristo, entonces necesito sacarlo de ahí, ¿no? Miren, aquí hay unas Biblias. ¿La puedes repartir, por favor? A los que alcanzan. Aquí hay unas Biblias. Y los que la tienen, ¿me pueden decir qué tiene de raro? ¿Pero qué tiene de raro? Solo es el Nuevo Testamento. Porque ¿está bien o mal eso? ¿Por qué lo hacen así? ¿Por qué creen que lo hacen? Yo creo que lo hacen pensando que el Antiguo Testamento ya no sirve, ¿no? O sea, ¿por qué lo harían? Están literalmente mutilando la palabra de Dios, cortando cosas que no deberían cortar, porque Mateo 5:17 dice, yo no he venido para poner fin. Y en Mateo 5:18 dice, hasta que pasen el cielo y la tierra, mi palabra, el Antiguo Testamento, en este caso, la siguiente semana vamos a hablar de dónde queda el Nuevo Testamento, ¿no? Pero, ¿dónde está? Lo que Jesús dijo que no iba a pasar, ¿no? Bueno, yo creo que esto, a lo mejor con una buena intención, lo hicieron mal. Porque al final de cuentas, toda la palabra de Dios es toda la palabra de Dios. Bueno, tú y yo hacemos lo mismo cuando no leemos el Antiguo Testamento. O cuando no valoramos el Antiguo Testamento como tan importante como el Nuevo Testamento. Porque tanto el Antiguo como el Nuevo es la palabra eterna e inconmovible de Dios. Bueno, hoy terminamos. A lo mejor surgieron algunas dudas. ¿Tienen algunas dudas? ¿Quedó claro? A ver allá atrás, allá afuera. ¿Quedó claro acerca de cuál es nuestra relación con la ley de Dios? ¿Qué es lo que vino a hacer Jesús, en cuanto a si la vino a cumplir, si la vino a abolir, si la vino a poner fin? ¿Sí quedó claro? Ok, bien. Entonces vamos a orar. Padre bendito, te agradezco por este tema, Señor. Padre, ayúdanos a entenderlo mejor de lo que lo expliqué, Señor. Ayúdanos, hermanos, a entender lo importante que es tu palabra, Señor. Y ayúdanos a entender cómo es que Cristo la cumplió. Y entonces, ayúdanos a entender que sí, aun como cristianos, tu ley, los 10 mandamientos, los 2 mandamientos más importantes, Señor, es el camino por el cual debe andar el cristiano. Y debemos obedecerla solo porque sigue siendo tu mandamiento. Gracias, ayúdanos, Señor, a entenderlo.
nombre de Jesús, amén.